Desde que tengo memoria, he existido en la periferia del mundo de mi familia, como una sombra que se desliza por las paredes de nuestra casa en Valencia. Un observador silencioso en lugar de un participante. Las conversaciones durante las cenas familiares fluían a mi alrededor como el agua del Mediterráneo contra las rocas, mis opiniones, sueños y logros se desvanecían bajo olas de indiferencia. Mi padre, Ricardo, siempre estaba demasiado ocupado con su ferretería en el centro, y mi madre, Carmen, vivía pendiente de mi hermana Lucía, la niña de sus ojos. Recuerdo claramente aquel diciembre cuando cumplí 12 años. Mientras los turrones y polvorones abundaban por las fiestas navideñas, mi cumpleaños pasó con apenas un «felicidades» murmurado entre bocados de paella. Ni siquiera hubo tarta. Ese día, escondido en mi habitación con vistas a la plaza del ayuntamiento, juré que algún día sería imposible ignorarme. El Instituto Cervantes se convirtió en mi refugio. Allí, entre libros y fórmulas matemáticas, encontré un espacio donde mi voz tenía valor. La profesora Martínez fue la primera en notar mi facilidad con los números y la economía. «Tienes una mente privilegiada para los negocios, Miguel», me dijo una tarde mientras revisaba mis ejercicios. Era la primera vez que alguien veía potencial en mí. Durante los veranos, mientras mis compañeros disfrutaban de las playas de Alboraya o las fiestas en el barrio del Carmen, yo trabajaba como guía turístico para extranjeros. Aprendí inglés, francés y algo de alemán escuchando a turistas y practicando en cada oportunidad. Mi familia apenas notaba mis ausencias, estaban demasiado ocupados celebrando que Lucía había conseguido entrar en medicina en la Universidad de Valencia. La noche que Lucía anunció su compromiso con Javier, un médico del Hospital La Fe, la casa se llenó de risas y brindis con horchata y agua de Valencia. Tía Dolores trajo sus famosas coca de llanda, y el abuelo Antonio regaló a Lucía el anillo de la abuela. Yo permanecí en un rincón, con una sonrisa educada que ocultaba años de dolor acumulado. Nadie preguntó por mi reciente graduación en Empresariales con Honores, ni por mi promoción en la agencia de viajes donde trabajaba a media jornada. «¿Y tú, Miguel, para cuándo?», preguntó tío Paco, más por compromiso que por interés. «Primero tengo que encontrar a alguien que me vea», respondí con una risa que disfrazaba la verdad. Las miradas incómodas duraron apenas segundos antes de que la conversación volviera a girar alrededor del futuro enlace. Aquella noche, en mi pequeño apartamento en Ruzafa, mientras las luces de las fallas iluminaban tenuemente mi habitación, tomé una decisión. Si mi familia no podía verme por quien era, construiría algo tan extraordinario que ignorarme se volvería imposible. No sería el hijo invisible, el hermano olvidado. Sería alguien cuyo nombre resonaría con fuerza propia. La indiferencia familiar se había convertido en un dolor familiar, uno que aprendí a tragar entero como las aceitunas valencianas que mi abuela servía antes de la comida. Vertí toda mi energía en educarme a mí mismo y en soñar con una vida que reconociera mi valor. Mientras los éxitos de Lucía se celebraban con grandes reuniones familiares, mis propios hitos se desarrollaban en silencio, catalogados cuidadosamente en diarios que guardaba bajo el colchón. Entre esas páginas gastadas escribí mis primeros planes de negocio, mis sueños de crear algo único en el sector turístico español. Valencia, con su mezcla perfecta de historia, playa y cultura, sería mi punto de partida, pero no mi límite. Planifiqué expandirme primero a Barcelona y Madrid, luego a toda Europa y, finalmente, al mundo. En las noches de insomnio, calculaba presupuestos, investigaba destinos y diseñaba experiencias únicas que ninguna otra agencia ofrecía. Me imaginaba a mí mismo dirigiendo reuniones, cerrando tratos internacionales, viendo mi nombre en revistas especializadas del sector. Esas fantasías me mantenían despierto, pero también me daban fuerzas para levantarme cada mañana. Esa resolución silenciosa se endureció hasta convertirse en un juramento tácito: si ellos no querían verme, construiría algo tan extraordinario que ignorarme se volvería imposible. No necesitaba su aprobación, pero algún día tendría su atención. Y cuando ese día llegara, descubrirían quién era realmente Miguel Ferrer Campos. Todas las tardes, después de mi trabajo en la agencia Viajes Mediterráneo, transformaba mi pequeño apartamento en Ruzafa en el centro neurálgico de mi propio negocio. Había alquilado este piso precisamente por su ubicación estratégica, a medio camino entre el bullicio turístico del centro y la autenticidad de un barrio valenciano que comenzaba a reinventarse. Mi rutina era invariable: llegaba a casa a las 6, preparaba un café con leche en mi cafetera italiana, y encendía el ordenador.
Mientras el resto de Valencia disfrutaba de la hora del aperitivo en las terrazas, yo me sumergía en informes del sector turístico, analizaba tendencias de viaje y estudiaba las debilidades de mis futuros competidores. Mi primer gran avance llegó después de 6 meses de trabajo constante. Conseguí un acuerdo con 5 hoteles boutique en Barcelona, Madrid y Sevilla que no figuraban en los catálogos de las grandes agencias. Había pasado semanas enviando propuestas, llamando a propietarios y negociando tarifas exclusivas. Cuando el propietario del Hotel Casa Batlló me llamó para cerrar el acuerdo, tuve que contener un grito de alegría para no alertar a mis vecinos. Miguel, tu propuesta es refrescante, me dijo Jordi Puig, el propietario. Las grandes agencias nos tratan como números, pero tu enfoque personalizado es justo lo que buscamos. Con esos primeros acuerdos, lancé Experiencias Ibéricas, una agencia especializada en viajes a medida por España y Portugal. Mi público objetivo eran turistas internacionales de alto poder adquisitivo que buscaban experiencias auténticas lejos de los circuitos masificados. Mi página web, diseñada durante incontables noches de insomnio, ofrecía no solo alojamiento, sino experiencias completas, desde catas privadas en bodegas centenarias de La Rioja hasta talleres de cerámica tradicional en pueblos de Andalucía. Durante el día seguía trabajando en Viajes Mediterráneo, observando, aprendiendo, tomando nota de sus errores. Ramón, mi jefe, un hombre bonachón pero anticuado en sus métodos, no entendía por qué insistía tanto en digitalizar procesos o en personalizar ofertas. Miguel, llevamos 30 años trabajando así y nos va bien, repetía cuando sugería cambios. Los clientes quieren sol y playa, no complicaciones. Poco sabía Ramón que cada noche, en la soledad de mi apartamento, yo construía el futuro del turismo mientras él se aferraba al pasado. Los fines de semana los dedicaba a forjar alianzas internacionales. Recuerdo especialmente aquella madrugada de sábado cuando cerré mi primer acuerdo con un tour operador alemán. Eran las 3 de la mañana en Valencia, pero las 2 en Berlín, y Klaus prefería hablar después de su jornada laboral. Me gusta tu visión, Miguel, dijo después de una hora de conversación. Empezaremos enviándote 10 clientes al mes y veremos cómo funciona. Colgué el teléfono y me quedé mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana. Un sentimiento de euforia me recorrió el cuerpo. 10 clientes al mes podían parecer poco, pero significaban el principio de algo grande. El segundo año fue crucial. Contraté a Sofía, una joven recién graduada en turismo con fluidez en 4 idiomas. Le ofrecí un sueldo superior al mercado y flexibilidad total en horarios a cambio de discreción absoluta. Estamos construyendo algo revolucionario, le expliqué durante la entrevista en una cafetería alejada del centro. Pero necesito que sea nuestro secreto por ahora. Sofía entendió a la perfección. Ella también venía de una familia que nunca creyó en sus capacidades. Nos convertimos en cómplices, trabajando desde mi apartamento y, posteriormente, desde un pequeño local en el barrio de Benimaclet que alquilé bajo el nombre de una sociedad limitada. Para mi familia, seguía siendo el mismo Miguel de siempre. Durante las comidas dominicales en casa de mis padres, escuchaba pacientemente los logros de Lucía en el hospital, sus planes de boda con Javier, y las anécdotas de mi padre sobre la ferretería. Nadie preguntaba por mi trabajo más allá de un ocasional, ¿todo bien en la agencia?, que contestaba con un simple, sí, todo normal. Si supieran que Experiencias Ibéricas había duplicado su facturación en un año. Si supieran que acababa de firmar acuerdos con hoteles en Lisboa, Oporto y el Algarve. Si supieran que ya tenía una plantilla de 5 personas trabajando para mí. Pero no preguntaban, y yo no contaba. El tercer año trajo el salto internacional más allá de la península. Firmamos acuerdos con establecimientos exclusivos en Roma, París y Ámsterdam. Nuestros paquetes, Europa Auténtica, se vendían antes de anunciarlos. Tuve que contratar a 3 personas más y mudar la oficina a un espacio más grande en el barrio del Carmen. Hubo momentos de agotamiento absoluto. Noches en las que me quedaba dormido sobre el teclado mientras ajustaba hojas de cálculo. Mañanas en las que me presentaba en Viajes Mediterráneo con ojeras imposibles de disimular. Pero incluso esos momentos de cansancio extremo me resultaban preferibles al hueco confort de una aceptación familiar que nunca había ganado realmente. Año tras año, los ingresos crecieron de manera exponencial. Reinvertí todos los beneficios,
contraté personal clave y escalé más rápido de lo que me había atrevido a soñar. Todo sin que ni un susurro de mi éxito llegara a oídos de mi familia. El día que recibí la llamada de Marcos Alonso, un reconocido inversor de Madrid, estaba supervisando la mudanza a nuestra nueva sede en la Gran Vía Marqués del Turia, uno de los bulevares más prestigiosos de Valencia. Habíamos crecido tanto que necesitábamos un espacio representativo para recibir a nuestros socios internacionales. Miguel, tengo excelentes noticias, dijo Marcos con ese acento madrileño que nunca perdió a pesar de sus años en Londres. El fondo de inversión ha completado la valoración de Experiencias Ibéricas. Estás oficialmente al frente de una empresa valorada en 220 millones de euros. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja mientras observaba a los operarios colocar el logo de cristal en la entrada. 220 millones. Una cifra que ni en mis sueños más ambiciosos había contemplado alcanzar en tan solo 6 años. ¿Sigues ahí, Miguel?, preguntó Marcos después de unos segundos. Sí, perdona, respondí tratando de mantener la compostura. Es una cifra impresionante. Impresionante es lo que has construido desde cero y sin inversión externa, contestó Marcos. Tienes ofertas de compra sobre la mesa. 3 grupos hoteleros internacionales quieren adquirir la compañía. ¿Qué piensas hacer? No voy a vender, respondí sin dudar. Esto es solo el principio. Cuando colgué, una sensación de euforia tan profunda me invadió que casi me doblé de la emoción. No era el dinero lo que me conmovía, sino el conocimiento de que había creado valor desde la nada, con nada más que determinación y visión. Mi sentido de invisibilidad comenzaba a resquebrajarse. Esa tarde, después de que todos se marcharan, me quedé solo en mi nueva oficina. Desde la ventana podía ver el jardín del Turia, ese antiguo cauce reconvertido en el pulmón verde de Valencia. Abrí una botella de cava Gramona que había guardado para una ocasión especial y llené 2 copas de cristal que había comprado en el Corte Inglés. Una para mí, otra para el niño invisible que una vez fui. Brindé en silencio, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada domingo familiar en el que permanecí callado mientras dentro de mí crecía un imperio. El hormigueo del cava en mi garganta me recordó que esto era real, no una fantasía escrita en mis viejos diarios. Al día siguiente, convoqué una reunión con todo el equipo, que ya sumaba 53 personas. Cuando les comuniqué la valoración, la sala estalló en aplausos y abrazos. Sofía, quien había estado conmigo desde el principio y ahora dirigía nuestras operaciones europeas, me abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Lo conseguiste, Miguel?», susurró. «Siempre supe que lo harías». Repartí bonificaciones extraordinarias entre todos los empleados. Cada uno de ellos había contribuido a este éxito y merecían participar de él. Organizamos una cena de celebración en el restaurante submarino del Oceanographic, rodeados de peces y con burbujas sobre nuestras cabezas, una metáfora perfecta de cómo me sentía, sumergido en un mundo diferente pero respirando mejor que nunca. Durante la cena, Alberto, nuestro director de marketing, levantó su copa, por Miguel, quien nos enseñó que los sueños no son solo para dormir, sino para despertarse y construirlos. Entre aplausos y risas, me encontré pensando en mi familia. ¿Qué dirían ahora? ¿Cómo reaccionarían al saber que aquel hijo invisible, aquel hermano olvidado, había construido una empresa valorada en cientos de millones? Una parte de mí quería llamarlos inmediatamente, gritarles mi éxito. Otra parte, quizás la más sabia, prefería seguir en silencio. La semana siguiente, mientras revisaba los planes de expansión hacia América Latina con el equipo directivo, recibí una invitación que sabía llegaría eventualmente, la boda de Lucía y Javier. Elegante, sobria, con la fecha marcada para junio en los jardines de Monforte. La invitación llegó a la oficina, no a mi apartamento, lo que significaba que Lucía había hecho el esfuerzo de buscar la dirección de Experiencias Ibéricas. Me pregunté si habría conectado los puntos, si habría investigado lo suficiente para saber que yo era el fundador y CEO. Lo dudaba. Probablemente pensaba que seguía siendo un simple empleado en alguna agencia de viajes. ¿Vas a ir?, preguntó Sofía cuando me vio contemplando la invitación. Por supuesto, respondí. Es mi hermana. ¿Les dirás la verdad? Reflexioné unos instantes mientras pasaba el dedo por el relieve dorado de la invitación.
Durante años, había mantenido mi éxito en secreto como un acto de resistencia silenciosa, una forma de proteger mi creación de la indiferencia familiar. Pero ahora, con experiencias ibéricas consolidada como líder en el sector, quizás era el momento de revelar quién era realmente. Sí, dije finalmente. Creo que es hora de que mi familia conozca al verdadero Miguel Ferrer. Los días previos a la boda pasaron volando entre reuniones con inversores internacionales y el lanzamiento de nuestra nueva línea de experiencias de lujo en el Caribe. La noche anterior al gran día, preparé un regalo especial para Lucía, un sobre elegante con el logotipo discreto de Experiencias Ibéricas en el reverso. Dentro, un cheque con una cantidad generosa y una tarjeta donde había escrito simplemente: para que veas el mundo como yo lo he construido. Con cariño, tu hermano Miguel, CEO de Experiencias Ibéricas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Mañana sería el día en que dejaría de ser invisible. La mañana de la boda de Lucía amaneció con ese sol radiante tan característico de Valencia en junio. Los jardines de Monforte, con sus setos perfectamente recortados y sus fuentes de mármol, ofrecían un escenario de cuento para la ocasión. Llegué temprano, antes que la mayoría de los invitados, y contemplé cómo los floristas daban los últimos toques a los arreglos de azahar y jazmín que perfumaban el ambiente. Me había vestido con un traje azul marino hecho a medida en la sastrería Protocolo de la calle Colón, un pequeño lujo que me había permitido sin que nadie lo supiera. En el bolsillo interior, el sobre que contenía mi regalo esperaba el momento oportuno. Miguel. Pensé que llegarías tarde como siempre, dijo mi madre acercándose con ese tono ligeramente acusatorio que siempre usaba conmigo. Llevaba un vestido color salmón y un tocado que seguramente había sido objeto de largas deliberaciones con sus amigas del club de lectura. Buenos días, mamá, respondí besándola en ambas mejillas. Hoy es un día importante. Y tanto. Tu hermana está nerviosa, ¿por qué no vas a verla? Está en la sala del fondo con las primas y la maquilladora. Caminé entre los invitados que comenzaban a llegar, saludando a tíos y primos que apenas veía en Navidad y alguna celebración ocasional. Muchos parecían sorprendidos por mi apariencia, como si esperaran ver al mismo chico enclenque y callado de siempre, no al hombre seguro y elegante en que me había convertido. ¿Miguel? Madre mía, estás irreconocible, exclamó tía Consuelo. ¿Qué tal te va en esa agencia de viajes? ¿Sigues allí, no? Sí, tía, sigo en el mundo de los viajes, respondí con una sonrisa enigmática. Me va bastante bien, gracias. Al llegar a la sala donde Lucía se preparaba, llamé suavemente a la puerta. Su voz, ligeramente tensa, me invitó a entrar. Allí estaba ella, resplandeciente en su vestido de novia diseñado por Rosa Clara, mientras la maquilladora daba los últimos toques a su rostro. Miguel, exclamó con genuina alegría. ¿Has venido? ¿Cómo iba a faltar a la boda de mi única hermana? Respondí acercándome para abrazarla con cuidado de no arruinar nada. Por un instante, nuestras miradas se encontraron en el espejo. Vi en sus ojos un destello de reconocimiento, quizás incluso de remordimiento, como si en ese momento solemne de su vida hubiera recordado todas las veces que me había ignorado, todas las ocasiones en que había permitido que nuestros padres me eclipsaran con su luz. Estás preciosa, dije sinceramente. Gracias, respondió con una sonrisa tímida. Estoy nerviosa. Es normal. Pero será un día perfecto, ya lo verás. Antes de que pudiera decir más, le entregué el sobre. Quería darte esto personalmente. No lo abras ahora, hazlo durante el banquete, cuando estés rodeada de todos. Lucía miró el sobre con curiosidad, notando el logo discreto en el reverso. ¿Experiencias ibéricas? He oído hablar de ellos, son la agencia de moda para viajes exclusivos. Así es, respondí sin añadir más. Te esperamos fuera. Vas a deslumbrar a todos. La ceremonia fue emotiva y elegante. Bajo una pérgola cubierta de flores blancas, Lucía y Javier intercambiaron votos mientras una violinista interpretaba Adagio para cuerdas de Samuel Barber. Desde mi asiento en primera fila, junto a mis padres, observé cómo el amor transformaba el rostro de mi hermana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un afecto genuino hacia ella, libre de resentimiento. El banquete se celebró en los jardines,
con mesas dispuestas bajo olivos centenarios y vistas a los estanques ornamentales. Me ubicaron en la mesa familiar principal, algo que me sorprendió ligeramente dado mi habitual estatus periférico en las reuniones familiares. Durante el primer plato, un tártar de atún rojo con aguacate y mango, noté que Lucía me miraba repetidamente desde la mesa presidencial. El sobre que le había entregado descansaba junto a su plato, aún sin abrir. Entre el plato principal y el postre, vi cómo finalmente lo tomaba entre sus manos y lo abría con delicadeza. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo sus ojos se ensanchaban al leer la tarjeta, cómo releía incrédula las palabras escritas. Su mirada voló hacia mí, interrogante, confusa. Le sostuve la mirada con serenidad, asintiendo levemente. Lucía se inclinó hacia Javier, susurrándole algo al oído. Vi cómo su expresión también cambiaba del desconcierto a la sorpresa. Ambos me miraban ahora, como si me vieran por primera vez. Atención todos, la voz de Lucía, amplificada por el micrófono, interrumpió el murmullo de conversaciones. Antes del postre, quiero compartir algo con vosotros. Un silencio expectante se apoderó del jardín. Mi corazón latía acelerado bajo mi camisa impecable. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, continuó Lucía. No solo porque me he casado con el hombre que amo, sino porque acabo de descubrir algo extraordinario sobre mi hermano Miguel. Sentí todas las miradas convergiendo en mí. Mi madre, sentada a mi lado, me miró con extrañeza. Miguel, Lucía me señaló, no es simplemente un empleado de una agencia de viajes como todos pensábamos. Es el fundador y CEO de Experiencias Ibéricas, una de las empresas más exitosas del sector turístico español, valorada en más de 200 millones de euros. El silencio dio paso a murmullos de incredulidad. Vi cómo mi padre casi se atragantaba con su vino, cómo mi madre abría la boca sin que saliera sonido alguno. Y lo ha conseguido solo, continuó Lucía con voz quebrada por la emoción. Sin ayuda, sin apoyo, mientras yo apenas le prestaba atención. En ese momento suspendido, años de invisibilidad se disolvieron como niebla bajo el sol. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas. El murmullo se apagó de nuevo. No era mi intención robar protagonismo en tu día, Lucía, dije con voz tranquila pero firme. Solo quería compartir esta parte de mi vida con vosotros, después de tanto tiempo. Miré a mis padres, a mis tíos, a todos aquellos que durante años me habían mirado sin verme. He construido algo de lo que estoy orgulloso. Algo que nació de la necesidad de sentirme valorado, de crear mi propio espacio en el mundo. Lucía bajó de la mesa presidencial y, ante la sorpresa de todos, me abrazó con fuerza. Perdóname por no haberte visto, susurró en mi oído, sus lágrimas mojando ligeramente mi hombro. Cuando nos separamos, vi que también mis ojos estaban húmedos. No hay nada que perdonar, respondí. Todos seguimos nuestros caminos como sabemos. El resto de la celebración transcurrió en un torbellino de preguntas, felicitaciones y expresiones de asombro. De repente, todos querían hablar conmigo, saber más sobre mi empresa, entender cómo había logrado semejante éxito en secreto. Me convertí, inesperadamente, en el centro de atención de una fiesta que no era mía. Lo más sorprendente fue la mirada de orgullo, teñida de confusión y remordimiento, que vi en los ojos de mi padre cuando se acercó a abrazarme torpemente. Hijo, no tenía idea. ¿Por qué no dijiste nada? Lo miré a los ojos, aquellos ojos castaños idénticos a los míos. Porque necesitaba hacerlo por mí mismo, papá. Completamente por mí mismo. El domingo después de la boda, mientras Valencia se desperezaba bajo un sol ya intenso a pesar de la hora temprana, mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia inusitada. Estaba desayunando en la terraza de mi ático en Ciutat Bella, contemplando las cúpulas azules de la catedral mientras saboreaba un café con leche y una tostada con tomate y aceite de oliva. La tranquilidad dominical que tanto valoraba se vio interrumpida por el primer mensaje de mi madre. Miguel, hijo, necesitamos hablar. Tu padre y yo estamos muy impresionados y queremos saber más sobre tu empresa. ¿Podemos comer juntos hoy? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de mi padre. Estoy orgulloso de ti, hijo. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Podemos vernos?
Hay mucho que quiero preguntarte. Dejé el móvil sobre la mesa mientras observaba cómo una paloma se posaba en la barandilla de mi terraza. Era curioso cómo, de repente, mis padres tenían tanto interés en mi vida. Durante años había esperado una llamada así, una muestra de verdadero interés por lo que hacía, por quién era. Ahora que llegaba, me resultaba extrañamente hueca. Mientras terminaba mi desayuno, el teléfono siguió sonando. Mensajes de tíos que apenas recordaban mi nombre en las reuniones familiares, de primos que nunca me habían invitado a sus cenas, incluso de antiguos compañeros del instituto que, de alguna manera, se habían enterado de mi éxito. Todos querían quedar, todos querían saber más, todos querían ponerse al día. La llamada de Lucía fue diferente. Su voz sonaba sinceramente arrepentida cuando la atendí. Miguel, soy una idiota, dijo sin preámbulos. Debí haberme dado cuenta antes, debí haberte preguntado más sobre tu vida, tus sueños. Me he comportado como una hermana terrible. Suspiré mientras me servía otra taza de café. No has sido terrible, Lucía. Simplemente seguiste el guión que nuestros padres escribieron para nosotros. Tú eras la estrella, yo el secundario. Eso no es excusa, insistió. Su voz sonaba como si estuviera al borde del llanto. Javier y yo estamos en el aeropuerto, salimos hacia Roma para la luna de miel, pero quería llamarte antes. Cuando volvamos, me gustaría que cenáramos juntos, que me contaras todo desde el principio. Quiero conocer a mi hermano de verdad. Algo en su tono me conmovió. Tal vez era la primera vez que sentía que me veía realmente como una persona completa, no como una sombra en el fondo del cuadro familiar. Me gustaría eso, respondí con sinceridad. Disfruta de Roma, es preciosa en esta época. El Trastebar está lleno de terrazas donde cenar bajo las estrellas. ¿Has estado allí por trabajo?, preguntó con genuino interés. Tenemos 3 hoteles asociados en Roma, respondí. Conozco bien la ciudad. Después de colgar con Lucía, decidí apagar el teléfono. Necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido, para decidir cómo quería relacionarme con mi familia ahora que las cartas estaban sobre la mesa. Tomé las llaves del coche y conduje hasta la playa de la Malvarrosa, donde el aire marino y el sonido de las olas siempre me ayudaban a pensar. El paseo marítimo estaba relativamente tranquilo a esa hora. Caminé descalzo por la orilla, dejando que el agua fría bañara mis pies mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de los últimos días. Cada llamada no respondida, cada mensaje sin contestar se acumulaba en mi conciencia como pequeñas pesas. Parte de mí sentía una satisfacción casi infantil al ignorarlos, al hacerles probar una mínima parte de lo que yo había sentido durante años. Otra parte, quizás más madura, reconocía que esa satisfacción era vacía y que prolongar el silencio no conduciría a nada bueno. Cerca del mediodía, me senté en la terraza de la Pepica, uno de los arroceros más emblemáticos del paseo marítimo. Pedí una paella de marisco para uno y un vaso de vino blanco de rueda. Mientras esperaba, encendí el teléfono brevemente. Tenía 23 llamadas perdidas y 47 mensajes sin leer. El más reciente era de mi madre: Miguel, estamos preocupados. ¿Por qué no respondes? Tu padre quiere invitarte a comer en la Marcelina. Por favor, llámanos. La ironía no me pasó desapercibida. La Marcelina era uno de los restaurantes más caros de Valencia. Nunca antes mis padres habían sugerido comer allí, ni siquiera para celebraciones especiales. ¿Qué había cambiado? ¿Mi valor como persona o simplemente lo que percibían que podía ofrecerles ahora? Decidí responder con un mensaje breve: gracias por la invitación. Hoy no puedo. Necesito tiempo. Os llamaré en unos días. El camarero llegó con la paella, humeante y con ese aroma a azafrán y marisco que siempre me transportaba a los domingos de mi infancia, cuando mi abuelo Antonio nos llevaba a todos a comer a la playa. Aquellos eran los únicos momentos en que me sentía verdaderamente parte de la familia, quizás porque mi abuelo tenía el don de prestar la misma atención a todos sus nietos. Mientras comía, la sensación de malestar fue creciendo en mi interior. El éxito repentino de mi revelación se empañaba con la amargura de reconocer que el interés de mi familia parecía directamente proporcional a mi cuenta bancaria.
¿Era justo por mi parte juzgarlos tan duramente? ¿No era comprensible su sorpresa, su deseo de reconectar ahora que sabían de mi éxito? Por la tarde, mientras conducía de regreso a casa, decidí pasar por el barrio de Benimaclet, donde vivían mis padres. No planeaba visitarlos, solo quería pasar cerca, como para recordarme de dónde venía. Al pasar frente a su edificio, vi a mi padre sentado en el banco de la plaza, solo, con aspecto abatido. Por un momento consideré detenerme, pero seguí adelante. Aún no estaba listo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo emocional. Por un lado, disfrutaba de mi momento de reconocimiento profesional. La prensa especializada se hizo eco de la noticia del empresario secreto, que había construido un imperio turístico desde cero. Recibí ofertas de entrevistas, invitaciones a conferencias, consultas de inversores interesados en mi modelo de negocio. Por otro lado, el silencio autoimpuesto con mi familia pesaba cada vez más. Una semana después de la boda, mientras revisaba unos contratos en mi despacho, Sofía entró con expresión preocupada. «Miguel, hay una señora mayor en recepción que insiste en verte. Dice que es tu abuela, pero no tiene cita». «¿Mi abuela?», pregunté sorprendido. La madre de mi padre había fallecido años atrás, y la madre de mi madre vivía en un pueblo de Castellón y rara vez venía a la ciudad. Dice que se llama Carmen Martínez y que necesita hablar contigo urgentemente. Mi abuela materna. La mujer que me regaló mi primer libro de negocios cuando cumplí 15 años, el único miembro de la familia que siempre me preguntaba por mis notas, por mis planes. Hazla pasar inmediatamente, dije levantándome. Mi abuela entró con paso lento pero firme. A sus 84 años, Carmen conservaba esa elegancia natural y esa mirada penetrante que inspiraba respeto. Vestía un sencillo vestido azul marino y llevaba su pelo blanco recogido en un moño impecable. «Así que aquí es donde has construido tu imperio, Miguelito», dijo mirando a su alrededor con aprobación. Me acerqué a abrazarla, conmovido por su presencia. «Abuela, ¿cómo has venido? ¿Por qué no me avisaste?» «Porque habrías intentado disuadirme», respondió sentándose en el sillón que le ofrecí. «Y necesitaba verte con mis propios ojos, en tu elemento». Durante un momento me observó en silencio, con esa mirada que siempre parecía ver más allá de las apariencias. «Estoy orgullosa de ti», dijo finalmente. «Pero también estoy preocupada. Tu madre llora todos los días, tu padre apenas habla. Se sienten terribles y no saben cómo acercarse a ti. Ahora se preocupan por mí», respondí con más amargura de la que pretendía. «Después de años ignorándome». Mi abuela asintió lentamente. «Tienes razón en estar dolido. No fueron los mejores padres para ti, lo sé mejor que nadie. Pero también sé que el resentimiento es un veneno que acaba dañando más a quien lo guarda que a quien lo provoca». Sus palabras calaron hondo. Durante años, mi resentimiento había sido combustible, me había impulsado a demostrar mi valía. Pero ahora que lo había conseguido, ¿de qué me servía seguir alimentándolo? 2 semanas después de la visita de mi abuela, finalmente levanté el teléfono y marqué el número de mis padres. Había pasado ese tiempo reflexionando profundamente sobre qué quería de esta nueva fase de nuestra relación. No buscaba venganza ni humillación, pero tampoco estaba dispuesto a fingir que nada había ocurrido, a volver a ser el hijo invisible de siempre. «¿Miguel?». La voz de mi madre sonó cautelosa, como si temiera que colgara en cualquier momento. «Hijo, qué alegría escucharte». «Hola, mamá», respondí con calma. «Me gustaría invitaros a cenar mañana, a ti y a papá. En mi casa». Hubo un silencio breve. Podía imaginar a mi madre procesando la información, probablemente sorprendida por la invitación a un espacio que nunca habían visitado. «Por supuesto, hijo». «¿A qué hora? ¿Quieres que llevemos algo?» «A las 8. Y no traigáis nada. Solo venid». «Allí estaremos», respondió con una emoción contenida que no le había escuchado nunca dirigida hacia mí. «Miguel, gracias por llamar». Al colgar, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Había planificado meticulosamente cenas de negocios con inversores internacionales, había negociado contratos millonarios sin pestañear,
pero la idea de recibir a mis padres en mi hogar me producía una inquietud que no experimentaba desde hacía años. Esa noche llamé a Sofía para contarle mi decisión. ¿Estás seguro?, preguntó con el tono protector que había desarrollado hacia mí. No quiero que te hagan daño de nuevo. Tengo que intentarlo, respondí. No por ellos, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo, sea como sea. ¿Quieres que organice algo especial para la cena? Puedo llamar a Ricard, seguro que estaría encantado de cocinar para ti. Sonreí ante su ofrecimiento. Ricard Camarena era uno de los chefs estrella Michelin de Valencia y, tras organizar un viaje exclusivo para él y su familia a Japón, se había convertido en un amigo cercano. No, esta vez lo haré yo mismo, respondí. Será algo sencillo, familiar. Como debería haber sido siempre. Al día siguiente, pasé la mañana en reuniones y la tarde en el mercado central, seleccionando personalmente los ingredientes para la cena. Decidí preparar los platos que mi abuela Carmen me había enseñado: una ensalada de tomate oraef con ventresque, alcachofas a la brasa con jamón ibérico, y arroz al horno al estilo tradicional valenciano. Nada ostentoso, solo cocina honesta que hablara de mis raíces. A las 8 en punto sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad, vi a mis padres esperando en el vestíbulo del edificio. Mi padre, Ricardo, parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Mi madre, Carmen, como siempre impecable, sostenía un pequeño paquete envuelto a pesar de que les había dicho que no trajeran nada. Les abrí la puerta de mi ático y pude ver la sorpresa en sus rostros al contemplar el espacio: amplios ventanales con vistas a la ciudad histórica, una decoración sobria pero elegante, con algunas piezas de arte contemporáneo español que había ido adquiriendo a lo largo de los años. Miguel, esto es impresionante, murmuró mi padre mientras avanzaba cautelosamente, como si temiera romper algo. Gracias, respondí. Simplemente, guiándolos hacia la terraza donde había preparado la mesa. Podemos sentarnos fuera, la noche está agradable. La cena comenzó en un silencio incómodo, apenas interrumpido por comentarios sobre la comida y alguna observación sobre las vistas. Podía sentir la tensión, el peso de las palabras no dichas durante años. Está delicioso todo, dijo mi madre finalmente. No sabía que cocinabas así. La abuela Carmen me enseñó, respondí, observando cómo mi madre procesaba esa información. Pasaba los veranos con ella en Peñíscola cuando vosotros estabais ocupados con las reformas de la ferretería y las prácticas de Lucía en el hospital. Vi un destello de culpabilidad en sus ojos. Miguel, hay tanto que no sabemos de ti. Es cierto, intervino mi padre. Y es nuestra culpa. Siempre dimos por sentado que estabas bien, que no necesitabas atención. Serví el arroz al horno, el plato principal, antes de responder. El aroma del azafrán y las especias llenó la terraza. Durante mucho tiempo esperé que os interesarais por mí, dije finalmente con voz tranquila. Que preguntarais por mis sueños, mis planes, mis miedos. Que celebrarais mis logros como celebrabais los de Lucía. Pero nunca llegó ese momento. Hijo, nosotros. Comenzó mi padre, pero levanté una mano para detenerlo. Dejadme terminar, por favor. No os he invitado para reprocharos nada, sino para establecer claridad. Durante años, construí mi empresa en secreto, no solo por estrategia comercial, sino porque necesitaba probarme a mí mismo que podía lograrlo sin vuestra ayuda o reconocimiento. Ahora que lo he conseguido, no quiero que nuestra relación se base en mi éxito empresarial o en lo que puedo ofreceros económicamente. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. Mi padre parecía a punto de derrumbarse. Nunca nos ha importado tu dinero, dijo mi madre con voz quebrada. Es solo que, nos sorprendió descubrir quién eres realmente. El hombre brillante, decidido y exitoso que nunca nos permitimos ver. Lo que tu madre intenta decir, continuó mi padre, es que estamos avergonzados. Te fallamos como padres. No te vimos, Miguel. Y ahora nos damos cuenta de lo que nos perdimos. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el sonido de las campanas de la catedral a lo lejos. Les miré detenidamente, buscando la sinceridad en sus palabras, evaluando si esta epifanía tardía era genuina o simplemente una reacción al descubrimiento de mi éxito.
Quiero creer que es así, dije finalmente. Quiero pensar que podemos construir algo nuevo a partir de ahora. Pero necesito que entendáis que las cosas no volverán a ser como antes. Ya no soy ese chico invisible que se conformaba con las migajas de vuestra atención. Lo entendemos, respondió mi padre con una humildad que nunca le había visto. Solo queremos la oportunidad de conocerte de verdad, de ser parte de tu vida si nos lo permites. Mi madre sacó entonces el pequeño paquete que había traído. Esto es, para ti. Lo encontré hace unos días, ordenando el trastero. Abrí el envoltorio con curiosidad. Dentro había un cuaderno desgastado que reconocí inmediatamente. Era mi primer diario, el que había comenzado a escribir a los 12 años y que creía perdido para siempre. En él había anotado mis primeros sueños de crear una empresa, mis observaciones sobre el turismo en Valencia, mis planes de futuro que todos consideraban fantasías infantiles. Lo guardé cuando ibas a tirarlo, explicó mi madre. No sé por qué, pero sentí que era importante, aunque nunca lo leí por respeto a tu privacidad. Ahora entiendo que ahí estaba todo, tu futuro escrito por ti mismo mucho antes de que nosotros pudiéramos imaginarlo. Acaricié las páginas amarillentas, recordando al niño que fui, sus inseguridades y sus sueños desmesurados que, contra todo pronóstico, se habían hecho realidad. Gracias, dije sinceramente. Era un gesto pequeño pero significativo, quizás el primer reconocimiento real de que mi voz, mis pensamientos, siempre habían tenido valor. Durante el postre, una tarta de calabaza siguiendo la receta de mi abuela, la conversación fluyó más naturalmente. Les conté sobre los inicios de Experiencias Ibéricas, las noches trabajando hasta el amanecer, los primeros contratos importantes, las crisis superadas, los momentos de duda y los de triunfo. Escucharon con atención genuina, haciendo preguntas pertinentes, mostrando interés por cada detalle. Cuando se marcharon, cerca de la medianoche, había entre nosotros un entendimiento nuevo. No era perdón completo ni reconciliación instantánea, sino el principio de una renegociación de nuestra relación. Habíamos establecido términos claros, respeto mutuo, honestidad, apoyo sin condiciones, y sobre todo, reconocimiento de quién era yo realmente. En los meses siguientes, nuestros encuentros se volvieron regulares pero medidos. Cenas quincenales, algunas visitas a exposiciones o conciertos, conversaciones telefónicas breves pero sinceras. Poco a poco, fui compartiendo más aspectos de mi vida con ellos. Les presenté a mi equipo directivo, les mostré los nuevos proyectos de expansión hacia América Latina, incluso les consulté sobre algunas decisiones importantes, valorando especialmente la experiencia de mi padre como pequeño empresario. Lucía y Javier regresaron de su luna de miel y nuestra relación también comenzó a transformarse. Por primera vez, mi hermana me veía como un igual, alguien de quien podía aprender y a quien podía respetar profesionalmente. Me consultaba sobre inversiones, me pedía consejo para gestionar su departamento en el hospital, incluso bromeaba sobre cómo su hermanito se había convertido en el empresario de la familia. Un año después de la boda de Lucía, mientras celebrábamos el 7º aniversario de Experiencias Ibéricas en un evento al que había invitado a toda mi familia, me encontré reflexionando sobre el camino recorrido. De pie en el escenario del Palau de les Arts, con vistas al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, observé a mis 200 empleados, a los socios internacionales, a los representantes de la industria que nos habían premiado como la empresa turística más innovadora de España. Entre el público, en primera fila, estaban mis padres y mi hermana, aplaudiendo con orgullo genuino. Ya no era el orgullo forzado de quien descubre tardíamente el valor de alguien, sino el respeto natural hacia una persona cuya valía han aprendido a reconocer día a día. Al bajar del escenario, tras mi discurso de agradecimiento, mi padre me abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti», dijo con voz emocionada. «No por esto», añadió señalando alrededor, «sino por el hombre en que te has convertido a pesar de nosotros». Asentí, agradeciendo sus palabras. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero había valido la pena. No solo había construido una empresa exitosa, sino que había reclamado mi valor como persona. Ya no era invisible, ni para mi familia ni para mí mismo. Esa noche, al regresar a casa, abrí el viejo diario que mi madre me había devuelto y leí la última entrada que había escrito siendo niño: «Algún día construiré algo tan grande que nadie podrá ignorarme. Y entonces sabré que siempre fui valioso, incluso cuando nadie más lo veía».
Sonreí ante la determinación de aquel niño, satisfecho de haber cumplido su promesa. Pero ahora entendía una verdad más profunda: mi valor nunca había dependido del reconocimiento externo ni de mi éxito profesional. Siempre había estado ahí, esperando a que yo mismo lo reclamara.